Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 15 de enero del año 2024. 9 de la mañana, hora del este, Eastern Time. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Pero también nos puede usted escuchar en su teléfono celular, donde quiera que usted se encuentre, gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días a todos. Ya por fin nos estamos encontrando en este nuevo año. Gracias a María Fernanda Mazzarelli Millán, que nos saluda desde un caluroso Buenos Aires. José de Villa y su abrazo estrangulante desde Maracaibo. Jesús Grajirena desde Caricuao. María Alejandra Sifontes, tan consecuente, doña María Alejandra, no, doña María Alicia Sifontes, tan consecuente desde Caracas. Edgar Soto, con la primera nevada del año en Tennessee. Johnny Rodríguez en Utah. Gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Aquí estamos cargadas de buena y nueva energía para ustedes. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Hola, muy buenos días, muy contentos porque ya regresamos con nuestro programa en este 2024 y bueno, feliz día para todos. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, feliz inicio de semana, feliz inicio de 2024 para todos nuestros oyentes y mis compañeros en el estudio. Un saludo, ya estamos de vuelta. Así es. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato está en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Mauro. Felicitaciones a todos los Mauros y Mauras. San Ableberto, yo nunca lo había oído nombrar. San Arnoldo Hansen, San Alejandro de las Semetas, San Francisco Fernández de Capillas, San Juan Calibita y San Pablo, el primer ermitaño cristiano. Viendo el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Piscis. La luna de Piscis es la luna para meditar, es la luna para rezar, es la luna de la espiritualidad, es la luna para verse hacia adentro, ¿no? Y es una luna muy propicia, pues, para todo lo que tiene que ver con el mar. Y es también la luna de la caridad. A las 11:49 de la noche entra la creciente en Aries, pero de Aries hablamos mañana. Hoy, 15 de enero, en Venezuela es el Día del Maestro. Así que nuestra solidaridad a todos los maestros venezolanos. Ya hablaremos de ellos en nuestro próximo editorial. Aquí en Estados Unidos es el día de Martin Luther King Jr. Fecha festiva. Hoy se conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas en los derechos humanos. Es también el día del sombrero. No sé por qué hoy en particular, pero es el día del sombrero. En todo caso, podría ser el día de los calvos buscando protección, aunque hoy en día no se usa sombrero, sino más bien gorras, ¿no? Sí, gorras de béisbol. Digo que aquí en Miami debería ponerse de moda el sombrero, porque con este sol. Así es. Y en Chile celebran hoy el Día del Melón con Vino. Bueno, un clásico del verano
austral. ¿Cómo va a ser nuestro programa? Hoy, 15 de enero, nuestro primer programa del año. Pues vamos a comenzar en Boston con el doctor José Ignacio Hernández, quien fuera el consultor jurídico del gobierno interino. Y con él vamos a tocar el tema de Citgo. ¿Se perdió Citgo o no se perdió Citgo? Todavía podría darse un acuerdo político que salve, entre comillas, a Citgo del embargo, dijo José Ignacio Hernández. Ya ahondaremos en ello. Hoy se celebra el caucus o asamblea de Iowa, marcando así el comienzo formal de la temporada de elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante este primer caucus en Iowa? Bajo fuertes nevadas. Esto lo vamos a conversar con Rosario Marín. Ella fue tesorera de Estados Unidos del Partido Republicano, pero está en California. En Quito vamos a conversar con el periodista Jean-Paul Bardellini a propósito de la tensa y difícil situación que se está viviendo en el Ecuador luego de los hechos de violencia de los últimos días. En Ciudad de Guatemala vamos a conversar con Gabriel Medrano a propósito de la tardía toma de posesión de Bernardo Arévalo. Estaba previsto que tomase posesión de la presidencia ayer, pero en realidad tomó posesión hoy, en los primeros minutos del nuevo día, después de todas las trampas, trapisondas que le sirvió el gobierno saliente de Jean Mattei. En Lima vamos a conversar con el historiador y analista internacional Ariel Segal, experto en temas del Medio Oriente, para abordar con él la situación de la guerra, que ya tiene más de 3 meses de la guerra en Gaza, y sus extensiones hacia otros puntos en la región. Y vamos a cerrar con Omar Vizquel, el gran Manos de Seda, quien pasa de agarrar la pelota con manos de seda a pintar. Suponemos que con las mismas manos de seda y el mismo talento. Va a exponer tiene su primera exhibición Del Diamante al Lienzo, del 31 de enero al 4 de febrero. Esa va a ser nuestra agenda para el día de hoy. Y el foro tiene algo muy, muy interesante. Lo vamos a dedicar a las expectativas. Cuando llega el nuevo año, todos dicen, bueno, este año voy a hacer esto y lo otro. Y se fijan unas expectativas, unas metas tan altas que pueden resultar frustrantes, contraproducentes. ¿Cómo manejar esas expectativas? Pues este tema lo vamos a abordar con 2 autoridades en la materia. La doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, autora del libro El inesperado regalo del trauma, en Miami, y en Marbella el médico psiquiatra, coach, conferencista, profesor universitario, el doctor Manuel Ortega Sánchez. Ese será nuestro foro para el día de hoy, lunes 15 de enero. Al repasar las efemérides de este día, tenemos que el 15 de enero de 1412 nació nada menos que Juana de Arco, la doncella de Orleans. A los 12 años dijo haber tenido su primera visión de santos y ángeles que finalmente la exhortaban a ayudar a Francia en la guerra con los ingleses. En 1535 el rey Enrique VIII se declara jefe de la Iglesia en Inglaterra porque no le habían permitido el divorcio de Catalina de Aragón. Y él quería casarse con Ana Bolena. Entonces decidió romper con el Papa y fundó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, hasta el sol de hoy. Y el mismo 15 de enero, pero unos cuantos años después, en 1559, era coronada precisamente la hija de Ana Bolena, la Isabel I, la reina virgen. Su reinado fue del 17 de noviembre de 1559 hasta 1603, la última monarca de la dinastía Tudor. El 15 de enero de 1622 nació Jean-Baptiste Poquelin. Nadie sabe quién es, pero si yo les digo Molière,
ahí ya cambia todo. Uno de los grandes dramaturgos franceses. En 1759 se inauguró el Museo Británico en Londres, uno de los más importantes y visitados del mundo. El 15 de diciembre de 1824 nació Marie Duplessis. Ella era una cortesana francesa y fue la que inspiró al hijo de Alejandro Dumas para escribir La Dama de las Camelias, que luego daría pie nada menos que a la Traviata de Giuseppe Verdi. María Callas sempre libera de La Traviata. El 15 de enero de 1929 nació Martin Luther King, pastor de la Iglesia Bautista, el líder más visible y conocido del movimiento de los derechos civiles. Su monumento en el Mall de Washington es realmente algo hermosísimo, conmueve, impacta. Fue en 1963, allí en ese sitio, en ese mismo mall, dio su famoso discurso Tengo un sueño, I have a dream. Fue asesinado en abril de 1968 en Memphis, cuando tenía apenas 39 años. Martin Luther King no llegó a cumplir 40 años. El 15 de enero se funda en 1932 la Sociedad Venezolana de Maestros. Por ello hoy se celebra el Día del Maestro en Venezuela. En 1967 se jugó el primer Super Bowl entre Green Bay Packers y Kansas City Chiefs. Ganaron los primeros 35-10. En el 2009, Chesley Sullenberger, el piloto veterano, aterrizó su avión de la US Airways en el Hudson. Después se hizo una película Clint Eastwood hizo una película magnífica, muy interesante, teniendo a Tom Hanks como protagonista en el papel de Sully. El 15 de diciembre del 2018 murió asesinado Oscar Alberto Pérez, policía disidente venezolano, junto con sus compañeros en lo que se conoció como la masacre del Junquito. Hoy escribe Javier Conde en La Gran Aldea. Un lunes como este 15 de enero de hace 6 años se produjo uno de los hechos más violentos del periodo de Nicolás Maduro. Oscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con 15 años de servicios destacados, caía abatido junto a 6 personas más en lo que se ha conocido como la Operación Gedeón, o más apropiada y cruelmente, la masacre de El Junquito. Rodeados por más de 500 hombres, militares, policías y algún miembro de los colectivos armados, de nada valió la reiterada decisión de rendirse. El régimen mostró su más fiero rostro, yo diría también su rostro más cruel y salvaje. Vamos a las efemérides musicales. El 15 de enero de 1909 nació uno de los grandes bateristas del jazz, Gene Krupa. El 15 de enero de 1930 el maestro Vicente Emilio Sojo crea la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Y el 15 de enero de 1961, The Supremes firman un contrato con Motown Records en Detroit. Originalmente firmaron como The Primettes, pero luego pasaron a ser The Supremes, y más tarde Diana Ross and The Supremes. Hasta la fecha son el grupo vocal más exitoso en Estados Unidos, con 12 sencillos en el puesto número 1 del Billboard. 9:15 de la mañana, hora de hablar con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días y los mejores deseos para ti y todos los tuyos en este 2024. Muchísimas gracias, y también para todos esos oyentes lindos que nos escuchan. Muchas cosas buenas para este año y mucha fe. Y bueno, hoy estamos en nuestras oficinas abiertas, aunque es Martin Luther King, muchas escuelas están cerradas, muchos negocios están cerrados. Nuestras oficinas siempre abren, especialmente los días feriados,
Porque aunque muchas personas digan, no hay escuela, los bancos están cerrados, ¿por qué va a haber tráfico? Bueno, precisamente cuando hay fines de semana largos, cuando las personas se van de vacaciones, cuando vienen turistas a nuestra ciudad y el patrón de tráfico se pone atípico, ahí es exactamente cuando suceden los accidentes. Y ayer, el fin de semana, hubieron muchas personas que estuvieron involucradas en accidentes. Así que queremos recordarle que solamente la ley le da 14 días para hacer un reclamo, para llamarnos. Si usted no nos llama dentro de los 14 días, entonces pierde todo derecho. El error número 1 de las personas es desconfiar en la compañía de seguro, llamar al seguro pensando que le van a arreglar su carro, que le van a dar dinero, cuando es el contrario. El seguro está para proteger al culpable y no para darle los beneficios que usted se merece. Por ello, usted debe tener guardado en la memoria de su teléfono celular el teléfono de Hanny Martínez Ward. Se lo digo, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55. Y esto equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hanny, solo te ocupas tú y tu oficina de las víctimas, ¿verdad? No de los culpables. Exactamente, y es que hacemos. Mira, mi esposo por muchos años, antes de abrir nuestra práctica juntos, defendió a las compañías de seguro. Él sabe exactamente las tácticas que las compañías de seguro usan y hoy en día, más de 11 años especializado en solamente las víctimas. Así que no representamos al culpable, no representamos a la compañía de seguro, sino toda la trayectoria y todo lo que él aprendió trabajando para las compañías de seguro, eso precisamente lo usamos hoy para defender a las víctimas de accidentes. Eso es importantísimo. Es decir, en la oficina de Hanny Martínez Ward saben muy bien cómo funciona precisamente el que está en el lado contrario. Por ello le repito el teléfono de Hanny, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hanny? Eso es todo. Recuerde que puede pasar por nuestras oficinas, estamos abiertos, le podemos brindar un cafecito, un chocolate y lo más importante, explicarle sus derechos, que usted no tome ninguna decisión sin saber qué es lo que le podemos ofrecer, cuáles son los derechos bajo la ley y no lo que la compañía de seguro le quiera dar, le piense que le toca a usted, sino lo que la ley dice que es el dinero para las víctimas de accidentes. Muchísimas gracias, Hanny. Muchas gracias. Hanny Martínez Ward, tu abogada de accidentes, 855-DOLOR-55. El editorial con César Miguel Rondón. El oficio más importante del mundo es el maestro. Por una razón muy sencilla, porque el maestro es el que se encarga de preparar el porvenir. El maestro es el que siembra las semillas de la sociedad. Si una sociedad no tiene buenos maestros, no tendrá entonces buenos educandos, y estos, cuando crezcan, no sabrán mantener y desarrollar esa misma sociedad a la que pertenecen. En Japón, por ejemplo, el maestro está entre los mejor pagados. Su oficio está entre los mejores pagados. Una cultura tan sabia y milenaria como la japonesa entiende la importancia del maestro. Pero cuando vamos a un país como Venezuela y vemos que el peor pagado es el maestro, entendemos entonces que para la sociedad venezolana, para el régimen que arma, conduce y gobierna esa sociedad, el porvenir sencillamente no importa. Para ellos importa el presente y todo lo que en el presente puedan robar. No les interesa para nada ni el país ni el porvenir. Dice el economista Leonardo Vera, la verdadera tragedia de la educación en Venezuela
está en el menosprecio que el gobierno y la sociedad venezolana ha tenido por los maestros. Este es un signo claro de subdesarrollo. Y esto lo escribe a propósito de una pieza en TikTok de la periodista Adriana Núñez Rabascal, donde ella nos da una idea de cómo están las instituciones que preparan a los docentes. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador pasó de 105,000 estudiantes a apenas 4,000 en el 2020. Peor aún, la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello en el Táchira está cerrada por falta de alumnos. Esto según una investigación de Tulio Ramírez. 25% de los maestros ha dejado las aulas. Por eso vemos cómo el gremio está protagonizando protestas prácticamente diarias, clamando por aumentos de sueldo. $6 al mes es lo que gana un maestro en promedio en Venezuela. Por ello muchos renuncian, por ello muchos se van. Hoy vuelven a las calles a protestar en el Día del Maestro, procurando solidaridad, no solo del régimen, sino del ciudadano de a pie, del venezolano de a pie. Si no hay maestros, buenos maestros, maestros bien pagados, maestros que puedan dedicarse plenamente a su oficio, no habrá futuro alguno en ninguna sociedad. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este lunes 15 de enero de 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Algunos de nuestros oyentes, por ejemplo, nuestra querida Ana Black escribe albricias, muy contentos de que hayamos regresado con el programa y nosotros también estamos muy felices de haber regresado. Dice Nimbus Galeón, yo le debo todo a mis maestros del Santiago de León de Caracas. Yo puedo decir exactamente lo mismo. Tuve el honor e inmenso el orgullo de haber sido formado en el Santiago de León de Caracas. Bien, vamos entonces con las noticias más importantes de este lunes 15 de enero. Hoy Nicolás Maduro ofrecerá su mensaje anual con el informe y cuenta correspondiente al 2023 en sesión especial de la Asamblea Nacional. Y los docentes venezolanos reciben otro año en las calles. Maestros venezolanos se concentrarán en la Plaza Morelos de Caracas para protestar por un salario digno. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros indicó que el sueldo promedio en el sector es de $21.57 mensuales. Esto paga apenas el 4,1% de la canasta básica. En Ciudad de Guatemala, Bernardo Arévalo prestó juramento como presidente hoy lunes, minutos después de la medianoche, a pesar de meses de esfuerzos para descarrilar su toma de posesión y el aumento de las tensiones hasta minutos antes de la transferencia de poder. Me llena de profundo honor asumir esta elevada responsabilidad, demostrando que nuestra democracia tiene la fuerza necesaria para resistir y que a través de la unidad y la confianza podemos cambiar el panorama político en Guatemala, dijo Arévalo en su primer discurso como presidente. Mas no le será fácil. El gobierno, la fiscal general, Consuelo Porras, intentó todos los trucos legales para poner a Arévalo en juicio o en la cárcel antes de que pudiera asumir el cargo. Y el partido de Arévalo, Semilla, ya no tendrá mayoría en el Congreso y puede que ni siquiera tenga reconocimiento formal. En Estados Unidos, las tormentas árticas dejaron al menos 4 muertos en el noroeste. Trajeron nieve al sur y acorralaron el noreste con condiciones de ventisca.
un estimado de 95 millones de personas que han recibido advertencias o avisos meteorológicos. Montana y las Dakotas se hundieron a 50 grados bajo cero, mientras que en otras partes del país pudieron ver caer las temperaturas de 25 a 40 grados por debajo de lo normal, desde las montañas rocosas hasta el valle de Ohio. A medida que las temperaturas en Texas se desplomaron, el operador de la red eléctrica del estado hizo un llamamiento a los residentes para que conservaran voluntariamente la electricidad. En Oregón, más de 120,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad. Beirut, el intercambio de fuego fronterizo entre el grupo chií libanés Hezbollah e Israel se intensificó ayer al cumplirse 100 días de la guerra en Gaza, con ataques israelíes a 10 kilómetros de profundidad de la divisoria y al menos 8 acciones reivindicadas por el movimiento armado contra el norte de Israel. La agencia de noticias libanesa AN dijo que por primera vez desde el estallido de la violencia fronteriza, los ataques israelíes alcanzaron las afueras de la localidad de Sedijine, en el sur del Líbano, donde equipos de la Cruz Roja y Defensa Civil libanesa se desplazaron para evaluar los daños. Aviones de combate de los Estados Unidos derribaron ayer en aguas internacionales del Mar Rojo un misil lanzado desde áreas de Yemen, controladas por los rebeldes chiíes hutíes contra un buque militar, según informó hoy el Comando Central de Estados Unidos. El comando del Departamento de Defensa en Washington precisó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 16:45 horas locales en Saná, la capital de Yemen. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado en febrero de 2023 a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria, fue excarcelado ayer domingo y enviado junto a otros 17 religiosos católicos al Vaticano, donde ya se encuentran, según afirmó el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. Hoy tenemos la alegría de poder comunicar la noticia, que es pública en todos los medios, de que fueron liberados los dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez, quien tenía más de 500 días de estar en la cárcel, y Monseñor Isidro Mora. En Bogotá, el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de la guerrilla, la mayor disidencia de las FARC, decidieron prorrogar 6 meses el cese al fuego bilateral que comenzó el pasado 16 de octubre y terminaba hoy lunes. A través de un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el gobierno colombiano ordenó prorrogar el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con impacto territorial. Ecuador, las fuerzas de seguridad mantuvieron ayer operaciones de intervención en varias cárceles del país, ocupadas por grupos de reos amotinados, así como patrullas y requisas en las calles, en una guerra contra los grupos de delincuencia organizada. Tras la exitosa liberación de 201 guardias y administrativos del sistema de prisiones de 7 cárceles rescatados el sábado, las fuerzas de seguridad se concentraron ayer en intervenir las prisiones en busca de armas u otros bienes ilegales. Y a las 9:34 de la mañana vamos hasta la ciudad de Boston, donde se encuentra el doctor José Ignacio Hernández, asesor senior de CSIS y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, y llevó adelante la consultoría jurídica durante el gobierno interino. José Ignacio, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. César, un gusto como siempre estar contigo. Muy buenos días. Has dicho, José Ignacio, todavía podría darse un acuerdo político que salve, entre comillas, a Citgo del embargo. ¿Podrías explicar qué quieres decir con esta frase? Con gusto, César. Me llama la atención en algunos análisis que se han venido haciendo en la prensa, sobre todo venezolana, que se está haciendo la autopsia de un cadáver, Citgo, cuando lo cierto es que Citgo todavía no está liquidada, Citgo todavía no está muerta, Citgo sigue siendo una filial de PDVSA. Lo cierto es que bajo las condiciones actuales, muy probablemente la Corte de Delaware ordene
la venta judicial forzada de las acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holding, hacia el segundo semestre de este año. Pero ese no es un resultado inevitable. Todavía sería posible diferir e incluso evitar esa venta forzosa, esa venta judicial, pero la primera condición necesaria, no suficiente, para que esa venta pueda de nuevo diferirse o suspenderse, es que haya un acuerdo político, primero dentro de las fuerzas de la oposición, reunidas en la así denominada plataforma unitaria, y segundo, con el régimen de Nicolás Maduro dentro de las conversaciones mantenidas en México. José Ignacio, ¿por qué es necesario un acuerdo entre las fuerzas opositoras? En otras palabras, la pregunta es, ¿por qué no están de acuerdo ellas? ¿Qué es lo que las enfrenta? ¿Por qué hay críticas al gobierno interino que presidió Juan Guaidó en el manejo del caso Citgo? Bueno, fíjate, dividiendo tu interesante pregunta en tres partes, ¿no? Yo siempre lo explico en el sentido con una metáfora. Para salvar a Citgo hacen falta dos llaves. Una la tiene Maduro, control del territorio, control de la hacienda pública, ingresos petroleros, César. Hay que recordar que Maduro o la posición fiscal de Maduro ha mejorado notablemente a resultas de las licencias petroleras. Entonces Maduro tiene esa llave y eso se necesita para renegociar reclamaciones que pueden llegar hasta los 140.000 millones de dólares. Por el otro lado, la Asamblea Nacional / plataforma unitaria tiene la otra llave, que es la representación legal de Venezuela y PDVSA en Estados Unidos. Si esas dos llaves no van juntas, simplemente no va a poder salvarse Citgo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Yo creo que para el régimen de Maduro, Citgo es básicamente una bandera política, le interesa un proceso de venta judicial de Citgo. ¿Por qué? Porque puede responsabilizar a la oposición y por otro lado, la oposición, a decir verdad, no ha logrado ponerse de acuerdo en una estrategia definida para no solo atender la emergencia de Citgo, sino atender la crisis de la deuda pública externa venezolana, que ya cumple 10 años. En la dinámica política venezolana, por lo visto, hay una especie de rebatiña de culpas, ¿verdad? Pocos asumen responsabilidades, pero sí reparten muchas culpas. ¿Qué hizo, o mejor dicho, qué dejó de hacer el gobierno interino en el caso Citgo? Habría que dividir, César, lo que entendemos por gobierno interino en dos etapas, ¿no? Por así decirlo. La etapa de Juan Guaidó como presidente encargado, 2019-2022, y la etapa de la Asamblea Nacional y este gobierno parlamentario que se creó en el 2023 y que ya tiene, dicho sea de paso, más de un año. Y por cierto, esto lo explico yo en uno de mis libros sobre la defensa judicial de Venezuela frente a las reclamaciones de la deuda, ¿no? Digamos que entre 2019 y 2020, cuando a mí me correspondió la responsabilidad de atender la oficina de la Procuraduría Especial, se plantearon tres objetivos y los tres objetivos se lograron. El primero era diferir los riesgos más inminentes sobre Citgo y en general los activos externos, y eso se logró. Por supuesto, recalco la palabra diferir, porque la solución de fondo pasaba por la renegociación de la deuda que requería por supuesto, una transición política que nunca se dio. Entonces se lograron diferir los riesgos más inminentes. Se colocaron en orden todos los juicios que estaban en un estado caótico luego de que Maduro unilateralmente decidiera incumplir la deuda en 2017 y en tercer lugar se definieron los lineamientos de la renegociación de la deuda. Pero obviamente, César, en el 2020, cuando ya se sabía que no se iba a dar ese cese de la usurpación de manera tan expedita como se necesitaba, allí ha debido cambiarse esa estrategia porque los riesgos no pueden diferirse para siempre. Y lo cierto es que la estrategia no se cambió como parte de lo que yo he calificado severas fallas de gobernanza política entre la Asamblea Nacional y el presidente encargado. Disputas en torno a la autorización de gastos para atender litigios, disputas en torno a ciertos casos polémicos como los bonos PDVSA 2020, y eso hizo que la calidad de la defensa judicial, a pesar de todo el esfuerzo que hizo el profesor Sánchez Falcón, que era en aquel momento procurador, fuese decayendo. Y como lo escribí yo, digamos,
La gota que derramó el vaso fue la decisión inconstitucional de la Asamblea Nacional de suprimir el cargo de presidente encargado, suprimir la oficina del procurador especial y suprimir el cargo de embajador. Entonces, Venezuela, según una representación legal clara, según una coordinación de litigio y según una coordinación de relaciones internacionales, mal puede enfrentarse a esta crisis de la deuda que, insisto, César, a nivel comparado, la situación de Venezuela es única. Y eso que estamos transcurriendo en una de las crisis globales, digamos, de deuda pública en el llamado Global Sur. Al comienzo de esta breve conversación, ya para cerrar, dijiste, se está haciendo la autopsia de un cadáver que no ha muerto, con relación a Citgo. Pero, por ser suaves, pareciera que está agonizante, ¿verdad? ¿Qué le espera a ese cadáver agonizante? Si revisamos las noticias, César, y yo tengo por ahí un cuadro, desde el 2015 se viene anunciando la muerte de Citgo, ¿no? Quizás Gabriel García Márquez hubiese reescrito su novela Crónica de una muerte anunciada. De nuevo, si no hay un cambio dramático de 180 grados en la estrategia de la defensa judicial de Venezuela frente a las reclamaciones de la deuda pública alegada de Chávez y Maduro, si no se da ese cambio, el escenario más probable es que Citgo va a ser rematado judicialmente hacia el segundo semestre de este año. José Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César, por la invitación. Muchísimas gracias. El doctor José Ignacio Hernández, quien fuera procurador del gobierno interino desde la ciudad de Boston. 9:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Comienza el año electoral en los Estados Unidos con el caucus de Iowa. ¿Por qué es tan importante este caucus que se va a dar, por lo visto, allá en Des Moines y todo el estado bajo la nieve? Vamos a Huntington Park, mucho más soleada, en California, donde está la señora Rosario Marín. La señora Marín es del Partido Republicano y fue tesorera de los Estados Unidos durante el gobierno de George W. Bush. Rosario, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. No tengo a Rosario en este momento. A ver, Rosario, ¿me escuchas? No escuchamos a Rosario Marín. Bien, mientras entre Carlos y Floraliza tratan de resolver el problema, tenemos que Ron DeSantis ha reducido sus expectativas con su aparato de campaña en confusión y los fondos agotándose. Necesita un final fuerte en un estado en el que los conservadores de su movimiento serían normalmente su audiencia natural, pero no los tiene. Y por su parte, Nikki Haley no parece calar mucho entre los constituyentes de Iowa. Su mayor expectativa podría estar en la próxima contienda que se daría en New Hampshire. Lo que están discutiendo los republicanos es, por lo visto, quién va a ser el segundo en la contienda que habría de enfrentarse a Donald Trump. El número de aspirantes republicanos ya se ha reducido de manera considerable y estamos hablando ya prácticamente de solo dos: el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Trump ha arremetido duramente contra la señora Haley, lo que indica que la señora Haley ha crecido en su aspiración, ha crecido en su favoritismo. Y ha empezado a correr el bulo que lanzaron también en tiempos de Barack Obama, que no había nacido en Estados Unidos. El caso de la señora Haley, ella es hija de padre y madre oriundos de la India, y de allí que pueda correr ese bulo de nuevo. Ahora sí está con nosotros Rosario Marín. Rosario, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Claro que sí, César. Bueno, quién sabe, con tanta tecnología, me encanta la tecnología, excepto cuando no funciona. Lo mismo digo. Rosario, ¿cómo ves el caucus de hoy allá en Iowa? Pues mira, mis sentimientos se han encontrado siempre con Iowa. O sea, toda la vida, desde que yo estoy en la política, Iowa en realidad no nos da claramente una indicación de quién va a ser el abanderado del partido y también quién va a ser el presidente. O sea, desde 1972 solamente tres candidatos de los dos partidos ganaron el caucus de Iowa y eventualmente ganó a ser presidentes. O sea, solamente tres. Fue, si no mal recuerdo, fue Jimmy Carter, el presidente Bush y Barack Obama. Entonces, no va a ser un indicador claro de quién va a ser primero el abanderado y después de que en realidad va a llegar a ser el presidente. Eso, o sea, ¿por qué? Por varias razones. Primeramente, Iowa es un estado muy, muy, muy pequeño. O sea, solamente manda 40 delegados a las convenciones, o sea, dentro del Partido Republicano. Fíjate, y valga la palabra, es tan insignificante que el presidente Biden decidió completamente no tener nada que ver con Iowa. Y no hay nada que ver porque en realidad él va a ser el abanderado, ya está súper definido. Entonces, obviamente como no tiene tanto poder porque no representa. Iowa es un estado muy conservador, es un estado muy pequeño, es muy blanco y es rural primordialmente. O sea, no tiene nada que ver con el electorado, por decir algo, de California o de la Florida. O sea, no representa en realidad lo que es Estados Unidos. Entonces yo creo, sí, como es el primero que vota, ¿verdad? Hay cierta importancia que se le da porque es el primer estado que vota, pero en realidad de que tenga un peso político, no lo tiene. Rosario, y a efectos de la situación interna republicana, pareciera que todo se reduce a ver quién llega de segundo. Curioso, ¿no? Y si es así, ¿qué puede ocurrir entre el señor DeSantis y la señora Haley? Mira, las encuestas más recientes le dan un gane a esta Haley, pero Iowa ahorita como está con una frisada tremendísima, una helada tremendísima, no sabemos quién va a ir a votar. Ahora también otra cosa, un punto importante, Iowa por ser quien es, tiene una demografía de personas mayores más alta que en otros lugares. Entonces, ¿cómo van a sacar a tantas personas de mayor edad en una helada? O sea, va a ser bien interesante saber quién es que va a votar. Hay 1,500 lugares donde se hacen estas reuniones. ¿Okay? Y donde se discute, y a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Y quién va a ser? Esto es algo muy... si esto funcionara en todo Estados Unidos, bueno, sería carísimo hacer campañas. Es muy más fácil hacer campaña en Iowa porque es muy pequeño, pero en realidad no es representativo. Sí, depende quién sale a votar, quién está porque esto denota un entusiasmo tremendísimo por tu candidato, ¿verdad? Tú estás dispuesto a hacer todo lo que puedas para estar ahí en el caucus, estar defendiendo, estar primeramente argumentando y después defendiendo a tu candidato. Esto, si mucha gente no puede ir al caucus, pues entonces depende quién está ahí, es quién va a ganar. Si Haley mejora a DeSantis, yo creo que se muere la campaña porque en New Hampshire ella está muy, muy adelante de DeSantis. Entonces, yo creo que sería terminar la campaña de DeSantis. Rosario, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A la orden, César.
Que Dios los bendiga a todos. Amén. Rosario Marín, del Partido Republicano, nos habló desde Huntington Park, en California. Son las 9:54 de la mañana. El pasado martes 9 recibimos en todo el mundo un video que dejó a todos fríos, impactados, donde un grupo de terroristas entraba en un canal de televisión y secuestraba a todo el personal. Tenemos en este momento este testimonio grabado de Diego Arcos, el director de deportes de TC Televisión en Ecuador. Escuchemos. Mi nombre es Diego Arcos, yo soy director de deportes de TC Televisión. Compartimos el mismo espacio físico, las mismas oficinas. Y el 9 de enero era un día normal, un día más de trabajo habitual de un año que ha empezado no lento en cuanto a la información deportiva, cuando de pronto escuchamos a una compañera que entra gritando a la oficina con palabras de que nos atacan, nos invaden. No entendíamos, algunos creyeron que era broma, otros sí se asustaron de inmediato, y ya cuando de pronto vimos encapuchados, con armas en mano, insultando y siendo muy agresivos, nos dimos cuenta que esto era de verdad. Algunos lograron esconderse en baños, en salas de postproducción, debajo de escritorios, pero a la mayoría los tomaron rehenes y se los llevaron al estudio. En el estudio había bastantes personas porque había un programa en vivo en ese momento de corte noticioso. Algunos lograron esconderse detrás de algunas paredes falsas de la misma escenografía, pero la mayoría fueron tomados rehenes. Luego lo que empezó fue 20 minutos de espera que para muchos fueron un día, hasta que empezó una balacera del equipo operativo y de rescate de la policía que ingresó al canal haciendo una labor extraordinaria y pudo controlar la situación. De ahí hay muchas historias dentro de todo el canal porque es muy grande el predio, es casi una manzana, 3 pisos, y la gente como se escondía por otros lugares o corría a ponerse a buen recaudo. Pero a raíz de eso la seguridad es extra en el canal y nosotros pues tratamos de solventar y superar mentalmente lo que nos ha ocurrido y seguir con el trabajo día a día. Ese es el testimonio de Diego Arcos, director de deportes de TC Televisión, sobre lo que ocurrió el pasado martes 9. ¿Cómo está la situación en este momento en Ecuador? Vamos a Quito, donde en la línea telefónica está el periodista Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estamos? César Miguel, qué gusto estar contigo. Un abrazo a quienes nos escuchan en el continente a través de tu programación. Y has mostrado una partecita pequeña de las historias de terror que se están desarrollando en Ecuador. Lamentablemente no de ahora, pero que han recrudecido mucho más. Porque la respuesta del Estado, al parecer, incomodó tanto a las mafias que terminaron declarándonos la guerra al país. Recordemos que hace pocas semanas la Fiscalía inició una investigación de las más grandes de infiltración narco en el país. Se llama el caso Metástasis. Uh-huh. Ese caso, más la imposición de una nueva política para las cárceles impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, son la mecha que hace que esta violencia que ya estaba desarrollándose en el Ecuador tenga hechos sin precedentes como lo que acaban de narrar Diego y lo que vivieron los colegas de TC Televisión hace ya va a ser una semana, el día de mañana, el martes 9. A ver, ¿en qué condiciones se encuentra el presidente Noboa en este momento? Fortalecido. Las acciones del presidente han tenido una buena acogida de la ciudadanía, porque no se dictó un estado de excepción más. Lo había dictado por la fuga de los 2 capos de los carteles de los Lobos y los Choneros, que escaparon el domingo y el martes de las cárceles, sino sobre todo por esta serie de eventos que, con lo de TC como colofón, tuvimos en el país. Hemos tenido cerca de 40 eventos con explosivos, 10 de ellos a cuarteles pequeños de la policía, esos que están en los barrios, lo que llamamos en Ecuador la unidad de policía comunitaria. Son estas pequeñas comisarías que están en los distintos barrios. Bueno, 10 de esas fueron atacadas con explosivos. Se secuestró a 11 policías, 2 de ellos fueron asesinados. Se tenía como rehenes a 201 miembros de la
guardia penitenciaria, los vigilantes de las cárceles y personal administrativo fueron liberados la madrugada de este amanecer al día domingo por parte de Fuerzas Armadas y gracias a que, además de la presión de las Fuerzas Armadas y Policía, que incluso tuvieron que entrar por la fuerza a las cárceles, como sucedió en la ciudad de Machala, en donde tuvo que volarse la puerta porque la habían parapetado, habían puesto unas barricadas que tuvieron que ser voladas con explosivos. También pues la negociación de Cruz Roja y de la Iglesia permitió que se libere a todas las personas que estaban retenidas. El presidente, ante todo esto, decide tomar algo que sí es inédito. Cambia el estado de excepción normal y declara conflicto armado interno en Ecuador. Uh-huh. Declara que las bandas que están peleando territorio en varias partes del país, que actúan con forma violenta, que mantienen gente secuestrada, que han declarado objetivo militar a policías y militares en Ecuador, sean declarados como terroristas. Estas dos cosas juntas permite que cambie la lógica de la lucha de la defensa en Ecuador, que no sea policial, sino sea militar. Antes eran los policías al mando con apoyo militar en ciertos casos. Ahora es Fuerzas Armadas operando ante enemigos del Estado con colaboración de la policía. Hemos activado todas las Fuerzas Armadas. Te cuento que hasta el momento, César Miguel, tenemos casi 13,000 operativos que se han realizado en la última semana, 1.327 detenidos, de esos 123 acusados de terrorismo. Se ha logrado en estos combates, han muerto 5 terroristas y han fallecido 2 policías. Ya. Así que es una operación en desarrollo, continúa hasta ahora. Por decirte algo, acaban de ingresar fuerzas policiales y militares a una de las cárceles de la provincia del Napo, así que es una operación continua. Jean-Paul, dices una frase que me impactó. Las mafias le han declarado la guerra a el Estado ecuatoriano, a la sociedad ecuatoriana. La respuesta del Estado ecuatoriano es militar. Siendo así, siendo las Fuerzas Armadas militares del Ecuador versus estos grupos terroristas, ¿cuál es la relación de fuego? ¿Cuál es la relación numérica entre unos y otros? Porque ya el término está puesto ya sobre la mesa, es guerra. ¿Quién puede ganar esta guerra entonces? Es un estado de guerra en sí mismo. Bueno, las bandas se han ido fortaleciendo. Una de las principales, la que lidera alias Fito. Eran 600 hombres allá por el 2000. 600 pandilleros que eran delincuentes de poca monta. Con la entrada de las bandas narcocriminales internacionales, primero lo que eran las FARC, después las disidencias de las FARC, territorios que antes eran de la guerrilla en Colombia, de esta guerrilla que de ideológico no tenía nada, tenía mucho de banda narcoterrorista, pues esos territorios terminaron ahora en disputa de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Ellos se debaten las rutas del Pacífico de la coca y encuentran en las pandillas ecuatorianas la carne de cañón para hacer sus grupos de logística, sus grupos de sicarios y demás. Ahora se estima que estos que eran 600, la banda de los choneros, ahora tiene más o menos un pie de fuerza de 8,000 hombres. Dios. ¿Ya? Y a eso ponle que son 22 bandas criminales, divididas, unas trabajando para el cartel de Sinaloa y otras para el cartel que le disputa incluso en México. La guerra de bandas en México se está replicando en Ecuador. Si usted mira, César Miguel, si nuestra audiencia escarba un poquito en la información, se va a dar cuenta que, por decirles, en Chiapas, ahora están desfilando en medio de los barrios los sicarios de Sinaloa y disputándole, y con apoyo de alguna población, por el nivel de violencia que sembró Jalisco Nueva Generación. Es decir, no hay Estado mexicano. 2 ejércitos de sicarios se están dando bala en Chiapas. Eso se intenta hacer en Ecuador. Aquí tenemos 22 bandas criminales que están al servicio de uno de estos 2 carteles o de la mafia albanesa, que es la que opera en cambio la droga hacia Europa. Entonces, como vemos, si una sola tiene 8,000 hombres, tú tienes cerca de 60,000 efectivos en la policía y más de 48,000 en Fuerzas Armadas. La policía se ha multiplicado, tenemos muchos efectivos, pero no todos son operativos a nivel de guerra. Por eso ahora tenemos a nuestras Fuerzas Armadas con un pie de fuerza de más de 48,000 hombres enfrentando a las bandas criminales.
Jean Paul, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a las órdenes. Un abrazo para todos. Jean Paul Bardellini desde Quito. 10:04 de la mañana. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo esto. Las expectativas de Año Nuevo pueden ser un doble filo para la salud mental. Las expectativas se basan en nuestras aspiraciones y deseos más profundos. Desde un punto de vista científico, es importante tener objetivos que conseguir. Pero, ¿qué sucede cuando esas expectativas no están alineadas con la realidad? Cuando establecemos expectativas poco realistas, creamos una brecha entre lo que imaginamos y lo que experimentamos. Esta discrepancia puede desencadenar en respuestas emocionales, desde la frustración hasta la ansiedad. La psicología nos enseña que a medida que esta brecha se ensancha, también lo hace el impacto en nuestra salud mental. Vamos a hablar entonces de esa salud mental y tengo de invitados hoy a dos auténticas autoridades en la materia. Aquí en la ciudad de Miami, la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica. Edith, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. César, buenos días. Feliz de estar contigo hoy y feliz año. Feliz año, Edith. Y en Marbella, no sabemos cuán soleada puede estar en estas fechas, está el doctor Manuel Ortega Sánchez, es destacado psiquiatra venezolano, en la actualidad se desempeña como coach en ambas riberas del gran océano Atlántico. Manuel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Tienes el mute puesto, Manuel? No te escuchamos. Ahora disculpa. Sí, un placer como siempre y hoy en especial de compartir con Edith, a quien tengo un grandísimo aprecio desde su época de estudiante en la Católica. Igualmente, Manuel, igualmente. Qué feliz verte la cara, me encanta. Muy bien. A ver, cuando hablamos de estas expectativas de Año Nuevo, ¿dónde está el problema? Porque todos hacen sus resoluciones y por lo visto pocos las cumplen. ¿Qué hacer con esas expectativas y dónde están los riesgos? Comencemos con Edith Shiro. Mira, una de las cosas que sabemos y que sabemos que pasa cada año es justamente esa ímpetu, esa fuerza que agarramos cuando termina el año y comienza el nuevo año para ver cómo vamos a tener una mejor vida, cómo vamos a adelgazar, cómo vamos a ganar más dinero, cómo vamos a tener mejores relaciones. Y lo que pasa es que venimos con mucha fuerza el 1 de enero, ya para el 5 de enero eso va bajando, ya los estudios dicen que ya para la primera semana de febrero todo eso se desinfló. Y lo que sucede es que la manera como hacemos estas resoluciones de Año Nuevo, estas expectativas que nos ponemos encima, que son tan grandes y tan ambiciosas, no tienen un basamento real donde hay un elemento práctico de cómo llevarlas a cabo. Entonces, como tú bien dijiste, César, cuando la brecha entre la expectativa y lo que se está haciendo se vuelve cada vez más grande, la frustración es mayor, la depresión es mayor, la desilusión es mayor, y entonces lo que queda es más bien un malestar tan grande que no dan ganas ni fuerzas de seguir adelante. Por supuesto que hay muchas maneras de hacer esto bien, y si quieres con mucho gusto te empiezo a dar algunas técnicas de cómo hacerlo. Ya vamos a entrar en esa parte. ¿Tú cómo ves el problema, Manuel? Le pregunto al doctor Ortega Sánchez en Marbella. Bien, mira, la primera pregunta que me hago, ¿es bueno o son buenas las expectativas de fin de año? Yo creo que la respuesta primera es sí, son buenas, no son malas, porque eso ha implicado primero un recuento de nuestro pasado, de lo que hemos hecho, un análisis crítico de dónde han estado las fallas y dónde están los elementos con los cuales no estamos de acuerdo y un deseo de cambiar. Eso no puede ser mal. Eso, lo que sucede, además se elaboran metas, objetivos y hay una imagen de lo que quiero lograr. El problema es que
como decía Esther, pues Edith, y eso es una experiencia que tenemos todos. Esto es efímero y generalmente termina mal. Y termina mal porque termina en frustración y en dolor por lo que no se consiguió. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y tú lo decías, hay una brecha entre las expectativas que me puse y lo que yo soy capaz de hacer. Y en ese elemento, en esa diferencia, hay un elemento que lo define, que es la manera como yo interpreto no alcanzar las metas. Cuando pensamos en blanco y negro, o sea, si yo no logro todo lo que me propuse, fracasé. Y el resultado es que no sirvió para nada mi esfuerzo. Y ese es el componente más importante en esta sensación de frustración. Si yo puedo pensar en matices, que es como es la vida, yo digo, oye, sí, yo quería adelgazar tantos kilos, o quería lo que fuera, pero no lo logré. Pero mira, me quité 3 y no los 20 que yo quería. Y eso está bien. Eso da impulso para continuar, porque el punto fundamental es cómo yo mantengo mi deseo a lo largo del tiempo. Y es lo que ahora Edith con seguridad nos va a poder dar cuáles son los datos para lograr eso. Muy bien. Pero uno es no pensar en blanco y negro. Muy bien, ese es un consejo muy sabio, porque la vida está llena de matices, de grises, ¿verdad? Ahora, lo que veo es que puede ser un gran riesgo que comienzo el año con expectativas y como no logré cumplirlas en la dimensión que me las había planteado, termino peor que como estaba el año pasado, porque ahora tengo que agregarle el elemento frustración. Y ese elemento de frustración me puede llevar a otras etapas quizá un poco más hondas. ¿Qué hacer en esos casos entonces, Edith? ¿Dónde podría estar el antídoto? O la precaución. Me encanta eso que dices del antídoto y wow, lo que dice Manuel es maravilloso. Creo que yo lo llamaría empezar con agradecimiento. Cuando tú empiezas cada día con un agradecimiento de lo que ya es, tienes mucho más chance, mucha más probabilidad de lo que vayas a hacer o lo que vayas a querer lograr tenga una vuelta positiva. Porque estás aceptando lo que ya sí tienes, lo que ya sí puedes, lo que ya sí existe. Esa es una de las cosas que creo que es importante resaltar. La otra es que hay 5 cosas prácticas para hacer, que seguramente ya los hemos escuchado todos, yo solamente se los estoy recordando, que viene de la palabra SMART, ¿verdad? Me imagino que ya lo han oído, que es S-M-A-R-T en inglés, pero en español funciona muy bien también. La primera es que cada meta que te pongas sea una meta simple y específica. La otra meta es que, o sea, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a querer cambiar tus hábitos de comida, empieza por algo muy, muy, muy concreto. Voy a dejar de comer pan, por ejemplo, yo. Pues la otra es M, que sea medible. No digas, bueno, yo voy a adelgazar y voy a conseguir mejor trabajo, o voy a buscar pareja, o voy a ganar mucho dinero. Ponga algo que sea concreto y medible. Bueno, para dentro de un mes voy a ganar tantos dólares o tantos pesos y esto es lo que voy a lograr. O sea, algo como... que sea como que lo puedas saber concretamente lo que estás haciendo. La A, que sea lograble, o sea, que sea realista. No te pongas algo que no existe, sino ponte algo concreto, real, verdadero, que es el aquí y el ahora. R, eso, que sea realista. Y la T es que tenga un tiempo medible. No digas, bueno, para el próximo año voy a hacer esto. No, para el finales de enero hago algo, para finales de febrero hago algo. O sea, que sean como que muy, muy, muy específicas, muy concretas, muy medibles, muy realistas, que estén en el aquí y el ahora. Esa es una parte. Pero la otra parte que quiero agregar, que es importantísima, es tener muy claro cuál es tu propósito de vida. Porque tú puedes tener todas las metas del mundo, puedes hacer todo lo que quieras hacer, puedes pensar en agradecimiento, o sea, apreciar lo que ya has hecho, pero si tú no estás claro en cuál es el macro
de a dónde tú quieres lograr, qué quieres hacer, quién quieres ser como ser humano, por qué tú te paras por la mañana todos los días y tienes un propósito de vida. Todo esto es como muy efímero y todo esto se va, tú sabes, se va muy fácilmente, el viento se lo lleva. Entonces tener esa claridad y tal vez tomarse el tiempo de decir, a ver, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cómo yo me estoy al servicio de mí mismo y de los demás? Creo que es algo importantísimo de tomar el tiempo, porque entonces ahí luego van encajando los demás. Edith Shiro ha apuntado algo que nos lleva ya a otro territorio. Y es algo así como la razón de la vida, ¿no? ¿Por qué me planteo expectativas? Claro, de un año para otro decimos, bueno, hay un cambio de ciclo, ¿verdad? Estamos entrando en un año nuevo y me voy haciendo más viejo, etcétera, etcétera. Y se supone que al ser un nuevo ciclo yo debería plantearme otras expectativas, otras ambiciones. Pero ¿de qué tipo son estas expectativas y ambiciones? Edith, por ejemplo, con su experiencia clínica, nos habla de hechos concretos, adelgazar aquí, ganar un poco más y tal. Mas realmente, ¿cuáles deberían ser las expectativas visto desde una perspectiva más amplia? Le pregunto al doctor Ortega. Sí, buena pregunta. Antes de entrar ahí, déjame hacerte un comentario que tiene que ver con lo que hemos planteado. Un personaje interesantísimo es Tony Nadal, el tío coach por años de Nadal, ¿no? Y él dice que una de las cosas que más frustra a los muchachos jóvenes que quieren ser es tener unas expectativas irreales de su capacidad, es hipervalorar sus capacidades, y que lo que él hace es poner a la gente justamente en donde está, decirle, no, tú no eres tan bueno como tú te piensas, tú tienes que aceptar la realidad en donde está. Y ese es un elemento importante, un poco crudo, porque él es duro, pero importantísimo a la hora de establecer expectativas, porque lo que te hace es disminuir esa distancia entre lo que yo, pues, bueno, te contesto, no quería dejar pasar a este personaje que admiro tanto. Ahora, la pregunta es bien importante, César, porque habla de qué es lo fundamental en la vida para cada quien, qué es lo que cada quien valora. Y en ese sentido, yo le digo mucho a las personas con las que trabajo que uno puede plantearse la vida en dos niveles. Hay vidas filosas, donde el objetivo de la vida está centrado en una actividad. Por ejemplo, mi objetivo en la vida es ser exitoso profesionalmente y ganar mucho dinero. Y lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Para mí lo importante es el éxito profesional y económico. O para mí lo más importante son mis hijos. Esa es la razón de mi vida. Y yo estoy aquí en este mundo para hacer que mis hijos sean felices y cuidarlos y consentirlos. Y lo demás, secundario. Eso son vidas filosas. Obviamente las expectativas van a estar condicionadas por eso. Y hay vidas redondas, donde el objetivo es la armonía y el desarrollo de la mayoría de las áreas de la vida que yo pueda desarrollar. Mi pareja, mis hijos, mi trabajo, mi situación económica, mis amigos, mi país, etc. Y entonces son elecciones de vida que uno ve. Entonces las expectativas que uno se va a hacer va a depender del tipo de vida que uno escogió vivir. Y eso lo condiciona. Magnífica descripción, Manuel. Por cierto, Floralicia, cuando entras en la descripción de las vidas redondas, se señala a ella en el pecho y dice, esa soy yo. Esa soy yo. Me gustaría tu opinión al respecto, Edith, por favor, de lo que acaba de apuntar Manuel Ortega. ¿Qué quieres que te diga? Manuel Ortega fue mi profesor en la universidad. ¿Tú crees que yo voy a estar en desacuerdo con lo que él va a decir? Es maravilloso lo que dijo. Lo que puedo agregar
es que depende también mucho de la etapa de la vida en la que estés. Cuando eres joven y estás comenzando tu vida y estás recién tal vez entrando en la adultez, tal vez tienes una vida más filosa, ¿verdad? Tienes como un objetivo como muy, muy claro y todo lo demás es secundario. Cuando ya estás en una etapa de vida donde has alcanzado ciertas metas, donde has encontrado ciertos significados en la vida, tal vez tienes una vida más armoniosa o más redonda, ¿no? Donde tienes como diferentes puntos de vista. Entonces también depende. Yo creo que vamos variando y vamos cambiando y vamos reevaluando y revisando eso. Y creo que esa es una de las grandes maravillas del ser humano, que cada vez podemos comenzar por un lado y terminar por el otro, y tenemos esa neuroplasticidad y esa resiliencia de ir revisando esto y ir transformándonos. Así que me encanta. Muy bien. Creo que ha sido una conversación muy, muy interesante, y espero sobre todo que haya sido útil para nuestros oyentes. Entre escoger, optar por expectativas muy altas que poco tienen que ver con la realidad, que yo entre a la cancha con una raqueta pensando que de verdad soy el émulo de Nadal, y resulta que la cancha de Nadal es mínima porque le llega a todas las pelotas y la mía es como un campo de fútbol porque no le llego a ninguna, ¿no? Entonces, eso puede ser uno de los dramas. Te dejo la palabra ya para concluir, Manuel, por favor. Sí, yo creo que un buen mensaje para nuestros oyentes es que las expectativas y los objetivos son importantes, porque a veces la vida, además, eso no lo hablamos, nos da sorpresa, y las expectativas no solo se cumplen, rebosa la vida en dádivas a nosotros. ¿Cuántas veces uno ha dicho, wow, nunca me imaginé que podía ser tan feliz, tener cosas tan buenas? Entonces, ese es un elemento que no tocamos hoy. Pero el mensaje es que todos los logros que consiga hay que valorar. Que no puedo dejar de valorar porque no conseguí todo lo que yo quiero en la vida. Todo lo que la vida me da es bueno, hay que valorarlo, y como decía Edith, hay que agradecerlo, porque esa es una de las claves para la paz y la felicidad en la vida. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Edith, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Feliz de estar con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo a los dos. Chao. La doctora Edith Shiro, psicóloga clínica aquí en Miami, y el doctor Manuel Ortega Sánchez, psiquiatra en Marbella. 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Pasada la medianoche, en los primeros minutos de este lunes 15 de enero, finalmente Bernardo Arévalo logró juramentarse como presidente constitucional de Guatemala. ¿Por qué hasta último momento todo resultó tan cuesta arriba, tan complicado? ¿Qué hay detrás de todas estas demoras y retrasos? Vamos hasta la ciudad de Guatemala, donde está el doctor Gabriel Medrano, abogado, ex rector de la Universidad Rafael Landívar y ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Gabriel, ahora sí tenemos ya al doctor Medrano. Buenos días. Buenos días, doctor Medrano. Buenos días. ¿Me escucha, doctor Medrano? Buenos días. Le escucho muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué todo ha sido tan complicado en Guatemala para que Bernardo Arévalo, quien ganó cómodamente en las elecciones presidenciales, pueda asumir el poder? Ni siquiera pudo hacerlo como estaba previsto el domingo 14, sino que terminó ocurriendo en los primeros minutos de este lunes 15. Bueno, así es, complicado en Guatemala. Todo lo que es político se ha venido complicando
en los últimos años, indudablemente por diferentes intereses, por un sistema de partidos políticos en total decadencia, con una cantidad de micropartidos, con un sistema que hay que cambiar. Pero sobre todo, creo yo, con una crisis de valores que hemos venido padeciendo los últimos años. ¿Cuáles son los intereses que adversan al señor Arévalo para que haya costado tanto juramentarse ya como presidente, siendo, como había dicho, el ganador electoral? Bueno, obviamente en la ganancia, el triunfo de Arévalo fue inesperado, y a los partidos gobernantes pues les agarró de mucha sorpresa, y entiendo que utilizaron todos los medios posibles para evitar la asunción al poder del binomio ganador. La gran sorpresa se dio en la primera vuelta celebrada el 25 de junio, ya que nadie pensaba que el partido Semilla y sus candidatos pudieran llegar a obtener un segundo lugar en la votación. Esto... Sí, continúe. Aló. Le estamos escuchando. Perdón. Sí, le estamos escuchando. Bueno, esta sorpresa causó el inicio de una serie de acciones con apariencia legal, pero que, en mi opinión, no tenían legalidad, aunque se les dio ese carácter, como fue ordenar por primera vez en la historia del nuevo sistema electoral que arranca en 1984, la revisión de escrutinios por una segunda vez. Esto fue algo que nunca se ha dado. Todo el proceso electoral estuvo caracterizado por la incertidumbre, por hechos insólitos, hechos inéditos, hechos inauditos. Y así fue su culminación con la toma de posesión. Todo el día de ayer fue un total retraso en las acciones legales que había que desarrollar, en los actos legales, pero finalmente, manteniendo una precaria institucionalidad, la sesión del Congreso en el Teatro Nacional inició como a las 11:50, terminó pues como a la 1:30 ya del 15 de junio, pero finalmente tomó posesión el presidente y la vicepresidente electos. ¿Qué le espera ahora al presidente Arévalo? Le espera un periodo de gobernanza bastante difícil, aunque el que el día de ayer, ya en el final del día de ayer, haya conseguido el partido ahora gobernante lograr los votos necesarios para que la planilla encabezada por un prominente miembro del partido Semilla haya ganado la presidencia y la junta directiva del Congreso de la República, como que prevé que habrá alguna posibilidad de que el Congreso de la República no sea un obstáculo en esa gobernanza del presidente Arévalo. Parece que llegaron ayer a consensos que todos esperamos que hayan sido consensos transparentes, porque aquí lo que el pueblo quiere es combate a la corrupción.
Doctor Medrano, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias por la oportunidad de poder expresarme con ustedes. El doctor Gabriel Medrano fue magistrado del Tribunal Supremo de Guatemala, nos habló desde la ciudad de Guatemala. Y ahora a las 10:35 vamos a la ciudad de Lima, donde se encuentra el periodista e historiador Ariel Sega, el experto en los temas del Medio Oriente. Ariel, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Tienes el mute puesto, Ariel? ¿No tienes el mute puesto? No escuchamos a Ariel. Quítate el audífono, me dicen aquí que a lo mejor eso permite... No, que lo desconecte. Ahora sí te escuchamos perfectamente. Ok, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y ahora literalmente vamos de Guatemala a Guatepeor. Dios, 100 días del inicio de la guerra, se recrudecen los combates entre Israel y Hamas. Tenemos la situación de Hezbollah más la participación de los hutíes yemeníes y los bombardeos hacia estos por parte ya de Estados Unidos. Lo que se quería evitar, por lo visto, se ha desbordado ya, que es la expansión del conflicto. Nos gustaría, por favor, tu análisis, Ariel. Sí, bueno, lo que más se quiere evitar todavía no ocurre y esperemos que no ocurra, que es una confrontación directa entre Israel, probablemente Estados Unidos, otros aliados, e Irán con sus aliados, porque todos estos grupos como Hezbollah, los hutíes de Yemen, algunas fuerzas islamistas que están en Siria las maneja Irán. Y esa era buena parte del objetivo de Irán también con los ataques que hizo Hamas. Es decir, Hamas tiene su propia agenda de crear un Estado palestino y igual viene atacando a Israel desde que existe con atentados terroristas, pero Irán tiene una agenda que por la cual ayuda a Hamas también y a otros grupos que también busca la destrucción del Estado de Israel o por lo menos debilitarlo mucho geopolíticamente en el Medio Oriente, evitar, por ejemplo, alianzas nuevas como las que ha tenido Israel con países árabes del Golfo y una que se venía muy pronto, según todos los indicios, que era una apertura de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Entonces, eso sí lo logró detener Irán con sus aliados. Sí se está expandiendo el conflicto y los hutíes lo están expandiendo ya a un nivel que no es solamente contra Israel, sino que están atacando directamente a buques comerciales que pasan por el Mar Rojo. Entonces sí están intentando hacer que esto sea un conflicto regional. ¿Hacia dónde vamos, vistas estas circunstancias que acabas de exponer, Ariel? Bueno, en realidad yo creo que la llave de todo la tiene Irán, como lo acabo de decir. Es decir, los hutíes van a paralizar estos ataques en el Mar Rojo si hay algún tipo de estrategia contra Irán que podría ser bélica o podría ser de negociaciones bajo la mesa, no necesariamente directas y conocidas, podrían ser secretas, entre países occidentales, Estados Unidos e Irán, que implicarían, para empezar, levantar sanciones que Irán tiene desde hace varios años por justamente apoyar a todos estos grupos islamistas en el Medio Oriente. Lo segundo es que desde que Trump llegó al poder, se acabó el pacto que se había logrado con Occidente de levantar las sanciones a cambio de inspecciones de la Agencia Internacional Nuclear en los reactores que tiene Irán, y que supuestamente Biden iba a volver a regresar a ese tratado, pero no lo ha podido lograr. No, lo que pasa es que en Irán ganaron las elecciones un partido que es muy ultraconservador y no tiene las menores
intenciones de negociar de nuevo, como sí le hizo un gobierno anterior, que era más moderado, para un acuerdo igual o mejor de beneficioso para Irán, pero que también implica hacer sacrificios con respecto a Occidente. Y el tema de Irán no lo podemos desconectar, y por eso digo que es tan complejo, por eso lo llamé, entre comillas, Guatepeor, de entrevistar sobre Guatemala, está vinculado a Rusia, porque hay que recordar que hay una alianza China, Rusia, Irán, en todo lo que tiene que ver con Ucrania, pero ahora también Rusia apoya a Irán en todo lo que tiene que ver con Medio Oriente. Rusia está recibiendo muchos drones de Irán. Rusia recibe el apoyo incondicional de Irán, energético y diplomático. Y yo creo que ahí detrás también está Putin, y lo que se está buscando, lo que están buscando ellos, también Putin, es que él podría interceder para detener un poco las ambiciones de Irán en el Medio Oriente, a cambio de que se busque una negociación de paz en Ucrania que le favorezca a Rusia. Por eso que yo veo todo este tema bastante complejo. Pienso que probablemente si Trump gana las elecciones, él va a negociar con Putin, y también el Medio Oriente podría apaciguarse de alguna manera, pero va a ser a costa de Ucrania, de alguna manera. Bien, pero eso está previsto es para el mes de noviembre, ¿sí? Y estamos apenas a 15 de enero. ¿Qué puede ocurrir cuando lleguemos a la primavera, por ejemplo? Lo que creo que va a ocurrir es que los hutíes van a ir disminuyendo sus ataques en el Mar Rojo, porque esta escalada definitivamente, nadie quiere, ni Hezbollah, ni los hutíes, ni Irán, nadie quiere una escalada mucho mayor en el Medio Oriente, que eso puede desbordarse y puede implicar toda una guerra regional, que no le conviene a ninguna de las partes. Tampoco le conviene a Israel, tampoco le conviene a Hamas, porque ahí sí entraría Israel en Gaza, pero quizás para quedarse por lo menos muchos años, y sería el fin de esa organización terrorista. Aquí lo que se está buscando es, uno, presionar a Israel para que empiece a dar una fecha de fin de la guerra, fin de los bombardeos, y de alguna manera un indicio de cuándo las tropas se van a retirar de Gaza. Eso ya sería para los hutíes poder cantar victoria y decir que ayudaron a Hamas en su objetivo, para Irán cantar victoria a su vez, y le conviene también a Israel. El problema también está en Netanyahu, que no da señales de querer detener la guerra en ningún momento. Y el problema, por lo tanto, también lo tiene Biden, que está presionando a Israel, pero en la sociedad israelí todavía hay una cierta consenso, hay un cierto consenso sobre que la guerra hay que seguir haciéndola hasta dejar a Hamas en su mínima expresión de terrorismo y mínima expresión de guerrilla. Y de eso se aferra Netanyahu o sea, por eso, todo lo que hay por detrás geopolítico es tan complejo que es absolutamente imposible hacer pronósticos sobre qué viene a corto, mediano y largo plazo. Pero yo creo que Biden va a empezar a empujar mucho más duro al gobierno de Netanyahu para que ya dé una fecha de salida, y espero, no digo que va a ocurrir, pero espero que ya también está empezando a ocurrir dentro de la sociedad israelí, están hartando y ya están habiendo cada día más protestas contra Netanyahu para adelantar las elecciones. Sí. Interesantísimo todo lo que nos has planteado y muy, muy complejo. Gracias, Ariel, por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, un placer. Ariel Segal es estudioso, experto en los temas del Medio Oriente, nos habló desde la ciudad de Lima. 10:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.
A ver, don Alicia va a tratar de colocar en la pantalla. A ver cómo se ve esto. Ahí se ve bastante bien. Estamos viendo, levanta un poquito para que el banner... Estos dibujos, usted ve de allí a Omar Vizquel. Ya me está rodando. Ajá. Estos dibujos, estas pinturas alusivas al béisbol, donde vemos un guante, vemos a Vizquel, son de el propio Omar Vizquel, quien se prepara nada menos que para su primera exhibición bajo el título Del Diamante al Lienzo, aquí en Miami, el próximo 31 de enero, del 31 al 4 de febrero. De manera que si era mano seda en el terreno, pues ahora tiene que ser más de seda a la hora de empuñar los pinceles. Querido Omar, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola César, buen día, ¿cómo están todos por allá? Gracias por la invitación. Sí, tal como lo mencionaste, vamos a tener una exhibición de arte aprovechando de que ahorita viene la Serie del Caribe a partir del 1 de febrero y va a haber una ola, una fanaticada de béisbol increíble y vamos a tratar de aprovechar el tiempo para exhibir esta obra que he venido realizando por mis últimos 10 años. Creo que va a ser un evento muy divertido, diferente, donde se van a reunir personalidades tanto del mundo de la música, como de la comedia, como del béisbol, y bueno, va a haber una ensalada ahí bien chévere y un momento ameno en la cual vamos a estar hablando del arte. ¿Cómo le entraste al mundo de la plástica, Omar? Mira, César, tú sabes que hubo un año de la huelga en el año 94, donde los peloteros no teníamos nada que hacer, estábamos encerrados en las casas mientras se resolvían los problemas laborales, y a mí se me ocurrió pues entrar en una galería, comprar algunas pinturas, comprar materiales para hacer algo, y empecé a hacer pintura abstracta. Y allí pues me fui enamorando de los procesos, de las diferentes técnicas que habían para realizar el arte, y bueno, hoy en día ya tengo pintando más de 25 años. Y esta es la primera exposición de la serie Del Diamante al Lienzo, pero ya antes habías expuesto. Sí, claro, le pusimos la primera exposición porque es lanzada en Miami, porque ya yo había hecho exposición en San Francisco, en Cleveland, en los diferentes equipos donde yo había jugado, pero nunca nos habíamos concentrado en una exposición que sea de puras pinturas como es esta. Aquí vamos a tener alrededor de 25 pinturas, vamos a ver si tenemos espacio en la galería que nos prestaron para ponerlas todas. Pero sí nos vamos a basar exclusivamente en pintura. Antes se había hecho una exposición diferente, que era como de béisbol en realidad, exhibimos guantes de oro, exhibimos camisas, un sinfín de cosas del béisbol, pero esta vez es puras pinturas y por supuesto está ligada al béisbol también. Dijiste que va a ser una gran fiesta, va a haber comedia, va a haber música y tal. Y tienes una gran versatilidad, no solo en el deporte propiamente, como lo demostraste a lo largo de tu exitosa carrera, sino que fuera ya del deporte, fíjate, le das a la pintura y le das a la música, porque te he visto tocando timbales. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, estos vehículos se han convertido como en vía de escape para nosotros en nuestros momentos de frustraciones. Yo también, como lo dice, le meto un poquitico de la percusión, tocando batería, tocando timbales. Y bueno, y por supuesto, esto nos libera la mente, nos da otra fuente más de diversión. Y bueno, y como que te envuelve, pues se convierte como en una obsesión después de que tú te metes tanto a tocar música como en la pintura. Creo que son dos cosas muy importantes que van ligadas a las actitudes tuyas, a tu comportamiento. Y bueno, sí, la disfruto bastante. Omar, estos sirven, dijiste, tanto de la pintura como de la música, de la percusión, sirven como escape ante las frustraciones. ¿Podrías darnos un ejemplo de una de esas frustraciones que pudiste liberar gracias a estas otras habilidades tuyas? Mira, tú sabes que en el béisbol, César, uno siempre pasa por momentos difíciles. No todos los momentos son de oro y no todos los juegos son buenos. Ahí, eso es como altibajos.
una montaña rusa. Hay momentos de que estás bateando bien, de que todo te está saliendo bien, y de repente viene un periodo en donde no le pegas a la pelota, te ponchan a cada ratico, haces muchos errores, y entonces mentalmente te frustras. Y estos son los momentos en los cuales tú tienes que buscar otra vías de escape, y esto para mí pues me relajaba bastante, me daba otra página en blanco al día siguiente para yo comenzar mi día, y de esta manera pues puedes otra vez llegar a un nivel en el cual te sientes muy complacido con tu propia persona. Excelente, y ese puede ser un buen consejo para cualquier otro oficio, porque claro, en el caso de un deportista de alta competencia, como se trata de un big leaguer, como ocurrió en tu carrera, siempre en un rol protagónico, hay un estrés, una presión extra. Pero igual le puede pasar a un médico, a un abogado, a un profesor, a un comerciante, a un empresario, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que cuando tú tienes una carrera, nosotros jugamos 7 meses consecutivos, imagínate, el cuerpo tuyo se cansa, hay situaciones en las cuales te agobian, tienes situaciones familiares en las cuales te pueden incidir en tu juego de una forma negativa, todas estas cosas que son parte de la vida y que algunas veces no sabemos cómo lidiar con eso. Inmediatamente pues tú sacas un cuaderno, sacas algo en la cual tú te puedas divertir y puedas sacar todas esas frustraciones de adentro, y yo lo tomé pues como mi vía de escape directa, en la cual me ayudaba mucho a relajarme. Magnífico. Omar, invita entonces a nuestros oyentes para el próximo 31, para la inauguración del Diamante al Lienzo en 226 East Flagler South, Miami. ¿Qué tendremos allí aparte de tus cuadros? Así es, César. Como te dije, vamos a lanzar esta exposición aprovechando la Serie del Caribe que empieza el 1 de febrero. Vamos a ver muchas obras desde hace 12 años en adelante. Es una obra que va dedicada al béisbol, al guante en este caso, por ser mi instrumento de trabajo más cercano, el que me dio mi éxito en el deporte. Y bueno, quiero brindarle un tributo con todas estas pinturas que van a ser exhibidas en este lugar, en 226 East, en la Flagler Street, en Downtown Miami. Esto queda al lado de un edificio que abrieron que se llama Julia and Henry's, que es un edificio en la cual tú puedes disfrutar también de la gastronomía que está pasando en Miami. Y bueno, vamos a pasar un momento agradable allí con muchas sorpresas. Van a ver, como te dije, personalidades tanto del béisbol como de la música. Hay muchos invitados y creo que va a ser un evento muy chévere. Allí estaremos acompañándote, Omar. Y muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, César, por la oportunidad. Nos vemos allá del show. Sí, gracias. Señor. Sí, señor. El gran Omar Vizquel, 10:55 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos ya para cerrar, Flor Alicia? Bueno, César, a los que les gusta el tema de la realeza y la nobleza, pues Federico X de Dinamarca subió ayer al trono tras la abdicación de su madre Margarita II y mostró al ser proclamado rey desde el balcón del castillo de Christiansborg en Copenhague su deseo de ejercer como aglutinador de todo el país. Dijo: "Mi madre ha sido, como pocos, una con su reino. Espero ser un rey unificador". Esto lo dijo en un breve discurso ante miles de daneses. El nuevo rey, que se vio acompañado de la muy elegante reina Mary y sus 4 hijos, encabezados por el nuevo príncipe heredero Christian. La subida al trono de Federico X, de 55 años, se había hecho efectiva minutos antes en un Consejo de Estado al firmar la declaración de abdicación Margarita II, que a los 83 años de edad anunció por sorpresa su retirada tras nada más y nada menos, César, escucha esto, 52 años de reinado en su discurso de fin de año, aduciendo problemas de salud y la necesidad de dejar paso a la nueva generación. Ya era hora, ¿no? Ya era hora. Gracias, Flor Alicia. 10:57. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM.
con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.